Bueno, Mari Carmen, Hilda y Carolina, esta es la parte de formación cristiana. Yo vengo a hablarles lo que vimos esta semana. Pues lo que vimos esta semana fue lo que es Jesús. Eh, Tenemos que leer un libro de Operación Jesucristo, que por lo visto sí se ve interesante, cómo es la historia de Dios. En clases estuvimos haciendo unas preguntas y, y en clases aprendimos sobre el Hijo de Dios, o sea, Jesús. Y eso sería todo lo que vimos esta semana. Gracias. Bueno, como están todos, hoy les voy a presentar un video de las biomoléculas. Bueno, primero tenemos dos clases de biomoléculas. La primera que es las biomoléculas orgánicas y la segunda son las moléculas inorgánicas. Bueno, las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas sustancias que carecen de átomos de carbono en su composición química, pero excepto del dióxido y el monóxido de carbono. Bueno, pero las moléculas inorgánicas, unos ejemplos claros de estas son el agua, las sales minerales, los gases. Una característica así que la determina esta son que en la materia viva es la ausencia de ligaduras de carbono e hidrógeno. Ahora les voy a dar el ejemplo que les dije de las moléculas del agua. Bueno, como saben, el agua es un componente inorgánico más abundante en los seres vivos. Como por ejemplo, es tan importante que en la mayoría de reacciones bioquímicas que componen, por ejemplo, la fotosíntesis, inicia una ruptura con los componentes de agua por la acción de energía luminosa. Ahora les voy a hablar de las propiedades que tiene el agua. Bueno, primero empezamos que el agua es un excelente disolvente universal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al poner con otros componentes como puede ser la sal en un vaso con agua, esta se puede disolver. Ahora también la cohesión, capilaridad y alta tensión superficial. Las moléculas de agua tienen una fuerte tendencia a unirse mediante puentes de hidrógenos, que esto se le llama como cohesión. O sea, son como dos moléculas de agua y es un puente que hay entre ellas, a eso se le llama cohesión. Y ahora la unión de estas moléculas de agua y las moléculas de distinta naturaleza se llama adhesión. Y ambas fuerzas de unión entre moléculas explican el fenómeno de unión entre moléculas. Bueno, después tenemos la capilaridad. Esta es la capacidad del agua para avanzar a través de tubos o conductos estrechos. Bueno, vamos con la tercera. La tercera es elevado calor específico. Esta es la cantidad de calor que se debe recibir una sustancia para que aumente 1 grado centígrado. En 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de ella. Gracias a esta propiedad, los organismos pueden mantenerse en su temperatura casi así constantemente, como puede ser en el agua de los océanos, para mantener su temperatura. Bueno, después vamos con el control de pH, que este sería el regulador de ácido, por así decirlo, que hay de bastantes niveles. Si no me equivoco, es del 0 al 14, y entonces, por ejemplo, entre del 7, como es la mitad del 7 para abajo, serían los más ácidos, y del 7 para arriba serían los que no son tan ácidos. Como el agua, por ejemplo, se encontraría en el 7 porque es neutro, no tiene ni mucha acidez ni poca acidez. Y también tenemos lo que es el punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Esta propiedad permite que exista el agua en estado líquido, estado líquido, en un amplio rango de temperatura, desde los 0 grados hasta los 100 grados centígrados. Y ahora vamos con la última, que es la variación de la densidad.
Bueno, aquí la densidad del agua varía de manera muy particular. Al cambiar la temperatura del ambiente, por ejemplo, el hielo presenta, como por decir, una capa cristalina en constante al estado líquido del agua. Entonces eso querría decir. Bueno, de ahí las sales minerales de las biomoléculas inorgánicas. Las sales minerales son de las moléculas inorgánicas se separan para disolverse en el agua formando iones y electrolitos. Bueno, del ser humano, las moléculas inorgánicas, las sales minerales, sería el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio, el hierro y el yodo. Ahora las biomoléculas inorgánicas, vamos a ver los gases. Como les dije que en el cuerpo humano hay una constante producción y eliminación de gases, o sea, el dióxido de carbono que nosotros inhalamos y expulsamos, que están relacionados a esta. Bueno, aquí les voy a enseñar un gráfico donde tiene la composición de la atmósfera terrestre, donde les enseña esto. No sé si lo pueden ver bien. Bueno, aquí está el oxígeno con un 20%, el argón con un 91%, el dióxido de carbono con un 0,033%. Ahí lo pueden ver. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. Dentro de química podemos encontrar nomenclatura que hemos visto en este tiempo, y dentro de nomenclatura podemos encontrar los compuestos binarios, que están divididos en tres partes, como son compuestos oxigenados, compuestos hidrogenados y sales binarias. Dentro de los compuestos oxigenados están los óxidos básicos. Un óxido básico es un compuesto que resulta de la combinación de un metal con un oxígeno. Por ejemplo, tenemos el ejemplo aquí de el sodio, que es Na, y le queremos sumar más el oxígeno. Entonces lo que hacemos es, el sodio tiene valencia +1 y el oxígeno tiene valencia 2, bueno, -2. Entonces se intercambia. Pasa el oxígeno al sodio y la valencia del sodio pasa al oxígeno. Entonces quedaría sodio Na, 2 del oxígeno más la valencia del sodio pasa al oxígeno, y quedaría así. La valencia 1 nunca se pone, entonces aquí se quedaría así: Na2O. Bueno, dentro de compuestos oxigenados también podemos encontrar los peróxidos. Dentro de los peróxidos podemos saber que es la combinación entre un metal más oxígeno al cuadrado, más O2. Un ejemplo de esto puede ser el potasio. Digamos que tenemos potasio más que sería oxígeno 2. ¿Ya? Aquí el O2 es un módulo, entonces esto no se puede modificar, ¿ya? Entonces se pone la valencia de potasio, ya es 2, entonces la valencia de potasio es 1, entonces ya no se queda así, entonces quedaría O2 y la valencia del potasio, este es así, esto es así, y
la valencia del oxígeno, si viene siendo -2, entonces queda potasio 2, oxígeno 2. Así quedaría. Si queremos hacerle así, potasio más oxígeno 2. Entonces quedaría así. Y el potasio tenía valencia 1, pero como esto es como un módulo, no se le pone el 1 acá al lado, sino se le deja así nomás. Ya. Dentro de los compuestos oxigenados también podemos encontrar los óxidos ácidos. Dentro de los óxidos ácidos se podría decir que es la unión de un no metal más oxígeno. Por ejemplo, tenemos el boro más oxígeno, ¿ya? Dentro de eso se intercambian las valencias, quedaría así. Boro tiene la valencia +3 y oxígeno la valencia -2. Se intercambia así en X, quedaría boro 2, oxígeno 3. Quedaría... Listo. Así quedaría los óxidos ácidos. Dentro de los óxidos oxácidos podemos de alguna manera u otra es la unión entre un no metal más oxígeno, ¿ya? Un ejemplo de esto sería hidrógeno +1, que sería la valencia, y cloro -1, ¿ya? Entonces, como ninguna de las dos valencias se puede escribir porque son 1, entonces se dejaría el hidrógeno y el cloro, y así se podría formular. Es un ejemplo de cómo se puede formular los óxidos oxácidos, ya. Por otra parte, tenemos los compuestos hidrogenados. Dentro de los compuestos hidrogenados están los ácidos hidrácidos. Dentro de los compuestos hidrogenados están los ácidos hidrácidos, que me equivoqué, pero ya había explicado, esto no eran ácidos oxácidos, sino eran ácidos hidrácidos. Dentro del tema de hidruros no metálicos, se puede decir que un hidruro no metálico es la unión entre un no metal más hidrógeno. Ya. Aquí está un ejemplo. Primero, para formular estos, tenemos que poner el hidrógeno, que siempre tiene la valencia +1, con el no metal, sino que aquí le ponemos no metal y tenemos que ver la valencia que va aquí. Por ejemplo, digamos cualquier valencia de un no metal, y así se formula. Ya, de los hidruros metálicos es en cambio un metal más hidrógeno. Es lo mismo que acá, sino que ponemos el hidrógeno, el metal más el hidrógeno, ¿ya? Y se formula así. En cambio, para sales binarias, se podría decir que es la unión entre un no metal más un metal, ¿ya? Entonces, para formular, solo tendríamos que poner el no metal más la valencia que le dejo como X, y más el metal, que le pones la valencia, se
es en X, una valencia pasa acá, la otra acá y listo. Bueno, voy a ver algo acá.